Bien, entonces les decía que en esta parte de que tenemos que conocer nuestros derechos, ¿no? La forma en la que nos tratan también, ¿no? Este trato digno también tenemos que exigirlo, ¿no? Y enseñarles a los niños que no es normal que me griten, no es normal que me jalen, que debo de recibir un trato digno. Bien, entonces, bueno, aquí nos menciona que la falta de conocimiento del país repercute en la falta de civismo también. Entonces, de cierta manera hay muchas personas, pues, hasta cierto punto ignorantes en sus derechos, también en lo que es el conocimiento, en el buen trato. Y están acostumbrados a esto, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor nuestros padres bueno, o yo me doy cuenta ahorita que soy mamá, que por ejemplo hay muchas actualizaciones respecto a a los cuidados de un bebé, ¿no? Por ejemplo llega, no sé, mi mamá, mi suegra, mis cuñadas, otras personas, y hazle esto y ponle esto otro. Y la pediatra me dice otra cosa muy diferente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas era de que dale agua. Y pues obviamente la pediatra no le des agua, no sé, eh, ponle maicena para las rosaduras, no, ponle esta pomada, cositas así. Entonces, déjalo llorar, sobre todo, ¿no? Esta parte de no lo tengas como tan apegado a ti o no lo abraces. Esta parte es muy importante porque en los abrazos o a la hora que lloran y que ellos saben que tú estás para ellos, es importante, ¿no? Porque ellos saben que tú eres su punto seguro y entonces, y también están formando un vínculo, estás conociendo a tu bebé en cierta manera. Entonces, esa forma en que ellos les educaron de no los abraces, no los porque se van a embrasilar, no, déjalos llorar en la noche para que así no se despierten, y aprendan a dormir seguido. Ese tipo de educación ellos estaban o están acostumbrados, no están acostumbrados a ese trato, ¿no? De que yo soy tu papá, yo mando y no me preguntas por qué o para qué. O sea, tú solamente obedeces. Entonces, este tipo de educación, la mayoría del país, pues se encuentra en esta parte, ¿no? Donde, pues sirvo para obedecer, sirvo para seguir, instrucciones. Entonces, por ejemplo, hace ratito platicábamos en que a veces nos cuesta mucho reconocer las cosas en las que somos buenos, o decirlo abiertamente, porque a lo mejor yo lo sé, a lo mejor yo sé que soy una súper buena bailarina, pero me da pena decirle a los demás porque van a pensar que soy algo presumida, o me van a decir que no es cierto y me va a afectar también la opinión de ellos, ¿no? Entonces, a veces nuestra cultura se basa en alabar al otro, pero no a nosotros mismos, ¿no? Porque si ya te alabas a ti o rescatas cosas positivas de tu personalidad, ya eres un presumido. Y no, debe ser al contrario, siempre tenemos que ser nosotros nuestra prioridad, siempre tenemos que irnos hacia el buen trato, a tenernos nosotros como primer punto de referencia, ¿no? De prioridad. Entonces, la forma en la que fueron educados nuestros padres, nuestros abuelos, de esa forma como tan recia, sin abrazos, sin tanto cariño, a lo mejor obedecer, de que si te hablan, que respondas con un mande, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando a mí me hablaba mi mamá o mi abuelita, yo les decía, ¿qué? Y me decían que era una burra, que no debería de contestar ¿qué? Que debo de contestar, mande usted. Entonces, y no, yo decía, no, y mientras no me decían, menos, y yo les decía, no, porque es, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? No mande. Entonces, ese tipo de situaciones o hasta de palabras tiene mucho que ver en cómo podemos ser sumisos, ¿no?
ante ciertas personas. Entonces, queremos acabar con esto. La idea es que no seamos sumisos, ¿no? Que somos iguales, que nos respetemos por igual, que recibamos un trato digno, que sepamos respetar a las personas, sus opiniones, sus ideales, su forma de ser, su forma de vestir. Hoy en día, pues es un poquito más abierta la mentalidad de las personas, ¿no? Ya podemos ir caminando por la calle y hay pues, personas que se visten muy extravagantemente y ya no es como antes que lo mirabas y decías, o la gente se impactaba, ¿no? La gente se sorprendía que si te pintabas el pelo morado, rosa, azul, pues era antes a lo mejor de Dios santo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y ahorita no es como más natural, no pasa nada, es pelo nada más, no es cabello. O, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, ¿no? En Guadalajara, el tianguis este que se hace los sábados, eh, ¿cómo se llama? El cultural. Antes era como que, uy, no, no vayas a, bueno, yo me acuerdo, ¿no? De que, por ejemplo, a nosotros nos decían que no fuéramos a ese tianguis, ¿no? Y se juntaba pura gente que no tenía ni oficio ni beneficio, los darquetos y todos iban de negros y bueno, uy, no, con ir a ese tianguis. Y hoy en día, vas y no pasa nada, ¿no? Porque creo que ya hasta venden frutas y cosas así, o sea, ya se ha ido erradicando ciertas ideas o ciertos perjuicios hacia las personas. Entonces, esa es la idea, ¿no? No tener prejuicios, no enjuiciar nada más por ver a las personas, ¿no? Sino que conocerlas y aún así se visten como se vistan, tengan los gustos que tengan, pues son personas y son iguales que nosotros y merecen el mismo trato. ¿Ok? Entonces, bueno, pues nuestro comportamiento cívico debe estar basado en las reglas de convivencia pública, en la sana convivencia y rescatar sobre todo los valores que son importantes para la sociedad, como son la solidaridad, el respeto mutuo entre personas, ¿ok? Ahora, pues, poco a poco he entrado, o sea, se ha entrado como mucho lo que es la empatía, ¿no? Entender al otro. La educación cívica debería de ayudar a desarrollar una filosofía de vida fundamentada en los valores que como personas y ciudadanos desarrollamos. Es una cadena en la cual se entrelazan la ética, la moral y los valores humanos. Así es como debemos nosotros de reeducarnos, porque a lo mejor muchos de nosotros todavía como que arrastramos esas creencias que nos inyectaron, ¿no? De cierta manera nuestros padres nos educaron de cierta forma y creímos en ellos, ¿no? Entonces a lo mejor puede llegar a ser una forma errónea. Por ejemplo, me acuerdo mucho también que nosotros cuando éramos niñas, había una mujer que era lesbiana, en ese tiempo no se les decía lesbianas, ¿no? Se les decía machorras o así malamente les llamaban las personas. Y me acuerdo que siempre que nos la encontrábamos o nos íbamos a topar con ella en el camino, mi mamá nos decía que no la volteáramos a ver, porque si no nos íbamos a hacer como ella. Entonces, hace poquito le estábamos recordando eso y nos reíamos, ¿no? Porque, eh, pues, todo lo que tiene que ver con la ignorancia, ¿no? De que no saben lo que la otra persona es, lo que la otra persona está pasando, el aceptar su sexualidad, su género y todo esto, ¿no? Hoy hay mucha información y poco a poco las personas que son homosexuales, pues cada vez son más parte de la sociedad y son aceptados y sobre todo tratados con respeto. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, ok, muy bien. Vamos a ver cómo se forma un ciudadano o una ciudadana. Aquí la idea o el objetivo de esta materia de cívica o enseñar el civismo a los niños es formar ciudadanos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ellos son los futuros maestros, los futuros doctores, los futuros abogados. Entonces, ¿cómo vamos a educar a estos niños base qué valores
porque el día de mañana van a ser ciudadanos. Ya hoy ya son ciudadanos, y no nada más de esta ciudad, de este país, sino del mundo entero. Entonces tenemos que educarlos, así somos ciudadanos del mundo y nos vamos a encontrar en cualquier parte del mundo, y tenemos que tener estos valores universales, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, nos menciona que sabemos ya que todas y todos somos ciudadanos, que tenemos ciertos derechos y obligaciones, y que eso nos hace parte de una comunidad política con la cual compartimos valores, ideas y prácticas, como costumbres, tradiciones, ideologías. Sabemos que eso también nos permite votar y ser votados, expresar nuestras opiniones, protestar o apoyar a diferentes ideas y propuestas políticas. Pero se han preguntado lo siguiente: cómo sabemos todo eso? O sea, ¿cómo sabemos sobre los valores? ¿Cómo sabemos este, cuáles son los valores que nos definen? Las creencias, las costumbres, de dónde vienen. ¿Cómo sabemos qué significa la ciudadanía? ¿Sabemos realmente qué significa? ¿Cuáles son nuestros derechos y cómo podemos participar en sociedad? ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos claro? ¿No? A lo mejor los sabe uno, maestra, por tu casa, ¿no? Pero realmente Ajá. no te informas, como dice usted, o sea, realmente, o sea, bueno, yo por ejemplo, yo sé mis derechos que tengo como persona y como trabajadora, pero, pero sí muchas cosas las aprende uno por tu casa. Y a lo mejor si tu mamá o tu papá o quien está contigo no tiene bien la información, pues tú así la aprendiste también. Ujú. Y vas a seguir la cadenita, ¿no? O sea, siguiendo Tú cometiendo sigues, errores. ajá, enseñando lo mismo y lo mismo y ese lo mismo y ese lo mismo y ese lo mismo, entonces pues no hay como informarse bien para poder enseñar bien. Y lo que es la verdad, o sea, Ujú. Sin mentiras, sin disfrazarlo, sin maquillarlo, para que no se traumen los chicos, ¿no? O sea, ser claros en lo que nos preguntan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos qué significa la ciudadanía? O sea, tener esta responsabilidad de ser ciudadanos. Creo que a veces no captamos la gran responsabilidad que tenemos nosotros como adultos, como maestros, que estamos educando a las futuras generaciones, o a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? De fomentarles esos valores, de que sean responsables, honestos, pero no nada más decirlo, porque yo le puedo decir y decírselos 1000 veces, ¿no? Hasta lo pueden hacer en planas, pero la práctica es ahí, el ejemplo que nosotros como maestros, como personas, les demos a nuestros niños. Yo, por ejemplo, había trabajado en guarderías, en algunos kinders, y un día una amiguita que tiene una papelera me dice: oye, ¿no quieres trabajar conmigo? Porque me faltó una chica en la tarde, y dice, esa, yo no tenía nada que hacer en las tardes. Y le dije, de estar en mi casa sin hacer nada, estar aquí generando un poquito de dinero, pues genero dinero. Y me voy a ayudarle, y ella siempre llegaba y era su papelería, o sea, ella es la dueña, ¿no? Y siempre, toc, toc, hola, ¿cómo están? Oye, ¿te puedes cargar esto, por favor? Y se lo dabas y siempre, gracias, gracias, gracias. Oye, esto, por favor. Y era tanto que yo la veía y yo decía, ninguna de mis jefas, ninguna, o sea, jamás nunca me han tratado mal, nadie, pero no con esa amabilidad, no con esas palabras de gracias, por favor, jamás que un jefe me dijera, ¿no? Entonces yo decía, yo empecé a hacer así con mis alumnos: oye, fulanito, ¿puedes ayudarme a hacer esto, por favor? Sí. Y siempre, gracias, gracias, gracias. Y después fui notando que, por ejemplo, me decían, maestra, yo te ayudo a entregar. Ok. Entonces empezaban a entregar, y de repente, gracias, gracias, gracias. Y empezaban a practicar estas palabras, ¿no? Estas palabras de amabilidad. ¿Y cómo fuimos? Porque yo no me paré frente al grupo y les empecé a decir, y les eché un choro, ¿no? De que tienen que decir gracias, que por favor y esto, no, sino con el ejemplo. Ellos lo fueron viendo, dijeron, ah, mira, captaron el buen trato,
y saben que lo bonito que se siente ser tratados con dignidad y ellos lo hacen, repiten el ejemplo. ¿Ok? Entonces es ese nuestro trabajo. Lejos de decirles y hacerlos entender, es con nuestro ejemplo. Ahora es nuestra tarea nosotros reeducarnos, entender qué está sucediendo dentro de la sociedad, cuáles son los valores que hoy en día son esenciales para la educación futura y cuáles son los temas, ¿no?, que agobian a la sociedad, cuáles son los temas que están hablando en el mundo, ¿no? Actualizarnos. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y la conciencia de formar ciudadanos, de educar. Entonces, bueno, nadie nace sabiendo, sino que pues vamos aprendiendo, ¿no? Somos nosotros el ejemplo, como les decía, del buen trato y todo. Miren, por ejemplo, pues, esta imagen, donde pues, por ejemplo, hasta el miedo se enseña, porque yo le puedo enseñar el miedo a las inyecciones, ya sea a mis hijos o a mis alumnos, ¿no? Y se los puede enseñar pues como forma de castigo. Ah, si no comes te voy a inyectar, si no comes o no me haces caso, te voy a regalar con el señor de la calle o cosas así. Todas esas cosas se van enseñando y lo que estamos enseñando es tener miedo a ser libres, a expresarnos. Y por ejemplo, las inyecciones, ¿no? Aquí puse un médico porque la mayoría de los niños les tienen mucho miedo a los doctores, a las enfermeras, pero no nos damos la tarea de decirles por qué tenemos que ir, que la inyección no es tan dolorosa ni dramática como es, no amenazarlos con las inyecciones. Me acuerdo que cuando tenía a los chicos de primero, pues se asustaban mucho, ¿no? Porque ya ven que de repente van y los inyectan a las escuelas. Yo les decía, es que es un pellizquito, y les empecé a explicar y los acompañé a la inyección. Les dije, no veas, y me acuerdo que los abrazaba. Ninguno lloró, ninguno se rehusó a que lo inyectaran. Claro que les daba miedito y le hacían así, pero ninguno lloró, ninguno. Y me acuerdo que había otro grado, no me acuerdo qué grado fue, si fue en los de tercero o los de cuarto, que todos salieron llorando, ¿no? Entonces es normal tener miedo, pero hay que saber por qué son las cosas, para qué sirven, darnos a la tarea de explicarles a los chicos y el entendimiento. Y hoy en día que los niños están tan desarrollados que entienden así, a la primera también. Lamentablemente todo está hecho ya para ellos. Ya no es necesario que realmente todo el tiempo estemos ahí con ellos, ¿no? Y ya a ver, en algunos aspectos pues suelen ser como medios flojitos, porque ya todo está hecho, pero entienden todo. Podemos hablar hoy en día con los niños de todos los temas, abiertamente. Es más, te sientas y ellos te enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos que estar actualizados y dejar de lado como esas creencias o esas ideas que a lo mejor en nuestro tiempo era ideal o era correcto, pero hoy en día ya no, ¿ok? Por ejemplo, no sé, no sé si les llega a comentar, ¿no? Por ejemplo, con los niños de quinto, que se les da la clase de educación sexual. Al final ellos hacen unas preguntas y así, son anónimas y yo pues se las voy contestando, son como dudas. Y de repente se dice, ay Dios, o sea, ¿qué onda con estos niños, no? Y ellos me decían, ah, pues esta pregunta la sacamos porque escuchamos una canción. O ya sabemos, una vez un niño me hizo una pregunta que yo le dije, oye, no, o sea, me daba como pena contestarle y me dices que si tú no me dices, yo lo puedo investigar. Yo me puedo meter al internet, entonces me dices tú o lo investigo yo. Y dije, sí es cierto, o sea, realmente la información está ahí. Entonces dije, bueno, ok, pues ya, le expliqué y todo, pero es la realidad. O sea, si no le explicamos nosotros, pues ahí está la información, está en internet. Puede ser una buena información o puede ser la información errónea. Entonces, hay que quitarnos esas creencias con las que nosotros crecimos, esos miedos, y hay que irnos actualizando.
Sí, Hugo, ¿quieres? Así, adelante, Hugo. Sí, maestra. Creo que en la actualidad hay una frase que gracias a Dios ya pasó de moda, que esto facilita la actualización de la sociedad, que ojalá también fuera con este tema, pero la frase que antes se decía es que uno no nace enseñado para ser papá. Bueno, pero ahora sí puedes aprender cómo prevenirte, cómo entender para no realizar las mismas cosas que tiempo atrás los de la vieja escuela, que somos nosotros, nos tocó Así y que es. ahora puedes como prevenirte. Obviamente, pues la práctica es diferente, ¿no? Y eso es algo totalmente diferente, pero sí el hecho de por lo menos ya tener la noción de qué es lo que va a ocurrir. Y esto es algo que la actualidad ha favorecido. Si este mismo ejemplo lo lleváramos con este tema, ¿no? Pues como sociedad seríamos mejor. ¿Por qué? Ujú. Porque en la actualidad nos seguimos desarrollando todo por empirismo. De acuerdo a lo que yo creo, lo que yo he vivido, yo se lo enseño a mis hijos y mis hijos lo van a enseñar a sus hijos y se va a seguir la misma cadenita porque pues es la forma. Pero sin cambio, realmente como padres lo viviéramos en casa, lo estudiáramos, lo analizáramos entre pareja, a lo mejor sería algo diferente, ¿no? Y no caería toda la responsabilidad en la escuela, porque al final pues no se va a ejecutar al 100%, porque pues el niño va a ver que en la escuela le dicen una cosa y en la casa hacen otra, pues ¿qué va a mandar? Pues lo que mandan en la casa, ¿no? Exacto. Entonces, creo que se pudiera prevenir si realmente enseñáramos también, o los papás aprendiéramos también ay, yo digo como si ya tuviera, ¿no? Pero bueno, se aprendiera también, pues para que se implemente con los hijos, creo yo. Sí, así es, o sea, como tú dices, ya podemos romper como esas cadenas, ¿no? Esos ciclos de repetir la misma educación de tantos años. Hoy en día hay mucha información, puedo elegir cómo quiero educar a mis hijos. Por ejemplo, la otra vez escuchaba yo un podcast, ¿no? De lo que es la crianza respetuosa y cómo es educar a los niños pues bajo muchos valores. No quiere decir que seas permisivo porque como que de repente ese tema se entiende como ser permisivos y no hay que ser permisivos con los niños, pero sí hay que escucharlos, sí hay que entenderlos, explicarles el por qué no o el por qué sí, las consecuencias, cosas que a nosotros nunca nos educaron así, ¿no? Era te sientas y punto, no hables y punto con la mirada, ¿no? Pues yo coyote y o esto, ¿no? Entonces no teníamos ese derecho de réplica. Y hoy en día, pues sí la tienen los niños, tienen que ser tomados en cuenta y podemos ir rompiendo esa parte de educar como a mí me educaron, a golpes, a cinturazos, a puro regaños, a puro castigo y pues no, así no es la vida. Y también ir rompiendo como el miedo a nuestros padres, ¿no? Yo siento que, bueno, yo lo digo porque yo no le tengo miedo a mi mamá ni nada, yo me la llevo como si fuéramos amigas y todo, y ella nos enseñó o nos educó de una forma muy libre, pero yo veo de repente, no sé, con amigas, con compañeras, con también alumnas que me dicen, es que si mi mamá me dice algo, yo sé que no lo quiero hacer, pero lo termino haciendo. No sé cómo decirle no a mi mamá. Y, por ejemplo, una compañerita no me decía es que tenía que hacer tarea y mi mamá me pidió que la acompañara y yo sabía que si la acompañaba se me iba a complicar todo y no iba a alcanzar a hacer mis cosas, mi tarea se me iba a atrasar, me iba a pelear con mi pareja, bla, bla, bla. Ella sabía todas esas consecuencias y sin embargo le dijo a su mamá que sí la acompañaba. Entonces, es